la educación media o articulación con el SENA, un análisis crítico a los programas de educación de articulación en Bogotá. Esto fue publicado, entre otros, tiene muchas publicaciones en la revista Educación y Cultura, que habla de la fuerte conexión suya con los maestros y maestras de Bogotá y del país. Bienvenido, doctor Hernández. Bueno, primero que todo, yo creo que es importante reconocer el esfuerzo de la Secretaría de Educación en hacer esta convocatoria para esta audiencia tan grande, lo que implica fundamentalmente que hay necesidad en este país de muchos más debates, muchas más ideas, mucha más reflexión sobre las políticas públicas. Lo cual significa que si estamos acá es porque nos interesa básicamente hacer un análisis de la política pública, en este caso de la política pública de educación media, y creo que ese es, digamos, como lo que yo quiero hacer. Me han invitado a hablar sobre el grado 12, y pues la única manera en la que yo puedo hablar de grado 12 es pensando en qué tipo de educación media se requiere para que el grado 12 tenga, digamos, sentido, o sea, para que haya una racionalidad mínima entre fines y medios. Bueno, quiero empezar con esta cita del profesor Carlos Basto, que seguramente muchos de ustedes conocen. La política, y esto es, digamos, dirigido a todos nosotros, pero particularmente a los políticos, funcionarios y técnicos de política pública. Como es un buen consejo. La política educativa no puede ser diferente para nuestros hijos y para los hijos de los otros. A mí me parece que este es un criterio muy importante, democrático, igualitario, en la manera como se diseñan las políticas públicas. Y esto hace referencia a lo que mi colega Claudia Elena Díaz ayer mencionaba cuando hacía su presentación sobre el estudio de articulación en Bogotá, en el sentido de que estamos haciendo políticas focalizadas para los pobres, políticas para los pobres, educación media para los colegios públicos pobres. Pero muchos funcionarios, y muchos de nosotros, y yo me inscribo dentro de esas personas, no queremos para nuestros hijos una educación de segunda categoría. Queremos la mejor educación media. Bueno, entonces, ahí hay, digamos, una advertencia muy importante en términos de qué pasa en la mente de muchos políticos y funcionarios cuando diseñan políticas para los pobres y sus hijos tienen una educación completamente distinta. Bueno, esto implica entonces una regla de oro de la política educativa, y es que sea universalista y no focalizada. Es decir, una sociedad colombiana tan desigual no puede permitir la tradición que hemos seguido de que tenemos una educación media para la clase media, ¿no?, y otra educación media completamente distinta para los pobres. Y esa regla del universalismo implica acceso igualitario para todos, calidad igual para todos. Y me voy a centrar mucho en el tema de calidad igual para todos, sobre todo a partir de esta última presentación sobre la articulación con el SENA. No puede haber discriminación alguna para algunos por motivos de raza, etnia, origen socioeconómico, etc. Y bueno, no puede haber una política de educación media para los pobres y otra para las clases medias o medias para arriba. Bueno, yo voy a tratar de hacer una argumentación con estos dos objetivos. La pregunta es, ¿cuáles son las razones para que Colombia extienda su escolaridad a 12 grados? Bueno, hace una hora la profesora Flavia nos comentaba cómo desde el 2002 en Buenos Aires, en Argentina en general, es obligatorio los 12 grados de escolaridad. Entonces, digamos, voy a hacer una argumentación de cómo Colombia es una anomalía internacional en términos de tener solamente 11 años de escolaridad y las implicaciones que eso tiene sobre la calidad de la educación y sobre un resto de otras dimensiones. Y segundo, la segunda razón que quiero argumentar es que si extendemos la escolaridad a 12 grados, pues podemos tener, digamos, un espacio curricular y pedagógico donde podamos ofrecer, diseñar una educación media, que a mí inclusive este término de media es un término que deberíamos ya borrar por completo de nuestro léxico y referirnos a la secundaria superior, que es el
la denominación internacionalmente reconocida en el resto del mundo. Y en esta secundaria superior permitiríamos entonces tener una educación media como la que, digamos, que cumpla los objetivos que aquí vamos a tratar de presentar y argumentar. Bueno, primero, es clarísimo que en el resto del mundo la escolaridad obligatoria es de 12 años, pero Colombia tiene el dudoso honor de que tenemos solamente 9 años de educación básica. ¿Básica? Por favor, eso es lo mínimo que ofrecemos a los niños colombianos. O sea, nosotros nos quedamos absolutamente cortos en nuestra Ley General de Educación y en nuestra Constitución en pensar que uno con 9 años de educación ya tiene la educación básica. Bueno, entonces, ahí hay un primer problema. Segundo, por problemas de regulación, tenemos que muchos colegios con 11 grados de escolaridad y ingresando a la escolaridad a los 4 o 5 años, pues tenemos, digamos, la anomalía internacional de una cantidad creciente, cada semestre crece el número de niños de 15 y 16 años que ingresan a las universidades. En la Universidad Nacional de Colombia tenemos ya un gravísimo problema, tenemos más de 3.000 estudiantes menores de 17 años, ¿sí?, absolutamente inmaduros, están estudiando filosofía, sociología, medicina, antropología, derecho, etcétera, y muchos no saben por qué, porque el papá, porque el tío, porque no quiere por demás allá. Bueno, entonces, digamos, este es un problema súper importante. Eso está generando, no ha sido un tema estudiado. En la Universidad Nacional tenemos ya datos de que en los 2 primeros semestres el 35% de los estudiantes cambian de carrera, lo cual genera problemas supremamente serios para la universidad pública, de inestabilidad, problemas económicos, problemas de eficiencia interna, ¿no? Entonces, bueno. Pero además tenemos niños de 14 a 15 años, muchos de ellos, digamos, de estratos 2 y 3, que, digamos, carentes por completo de capital cultural, y esto es un tema que voy a presentar un poco más adelante, y con eso lo que quiero decir es que son niños jovencitos, absolutamente ignorantes, más allá de su barrio. O sea, yo en varias conferencias he hablado de la cultura de barrio. Es decir, recibimos jóvenes que solamente conocen su barrio, que no tienen absolutamente ningún contexto internacional, que no leen periódicos, que no han ido a cine, que no conocen el cine, que no conocen el teatro, que no leen la prensa, que no leen nada, que no son bilingües, que no tienen, su única referente intelectual es su barrio. Yo hablaba en una conferencia de los estudiantes del 20 de julio, estudiantes absolutamente localizados, provincianos, y esos estudiantes no pueden aprender suficientemente. Es decir, cuando esos estudiantes sin ningún referente internacional, sin ningún referente más amplio del lenguaje, de las ideas, de lo que pasa en el resto del mundo, empiezan a estudiar derecho, o sociología, o filosofía, o cualquier otra área de conocimiento, ahí hay un problema muy importante en términos de apropiación del conocimiento, porque en esos 11 años de escolaridad, y habiendo entrado tan niños y salido tan niños, no han tenido la oportunidad de desarrollo de las competencias de aprendizaje complejo que se requieren para el éxito en la educación superior. De tal manera que el acceso a la universidad, en este caso la nacional o la universidad pública, no garantiza para nada el éxito académico ni el éxito futuro como profesionales. Bueno, y el segundo efecto perverso es que entonces estamos ya teniendo, entre comillas, profesionales de 20 años, de 21 años, que ese grupo de edad en el resto del mundo está todavía estudiando. Y aquí tenemos, por ese afán de tener solamente 11 grados de escolaridad, profesionales absolutamente inmaduros. Y eso lo vemos en el campo, en todas las disciplinas. Y después porque son muy viejos. En la medicina es un poquito más largo, pero estamos teniendo ya problemas de jóvenes de 22 años, ya disque médicos. Horror, ¿no? Hemos tenido experiencias terribles sobre esa inmadurez de edad. Bueno, aquí hay problemas asociados a estos problemas de inmadurez. Tiene que ver con el hecho de que muchos jóvenes apenas a los 18 años están definiendo su proyecto de vida. O sea,
Los jóvenes entre los 16 y 18 años empiezan a descubrir el mundo, a descubrir las diferentes opciones de vida, de trabajo, empiezan a descubrir nuevas profesiones, nuevos campos de interés. Y ese es el momento en el que empiezan a madurar. En muchos países del mundo se egresa de la secundaria superior a los 17 o 18 años cumplidos. Y aquí lo estamos llenando de niños de 16 años, disque en las universidades, con todo ese tipo, digamos, de problemas asociados. Bueno, este es otro tema. Si extendemos la escolaridad a 12 años, podemos tener, digamos, estos logros importantes, que tienen que ver con el objeto central de la ponencia, y es qué tipo de educación media Colombia requiere. En esa educación media se permitiría entonces, en esos 12 años, que los jóvenes exploren diversos intereses ocupacionales e intelectuales. Yo creo que ese es el momento de exploración. Y esa es una de las razones por las cuales yo siempre me he opuesto a la articulación con el SENA, porque es una articulación absolutamente prematura. Estamos diciendo a niños de 15 años que van a tener una cadena de formación, cuando esos niños ni siquiera conocen el mundo, no conocen otras oportunidades de desarrollo intelectual, social y ocupacional. La media es para que el estudiante explore, descubra otras posibilidades de vida, que no sea encarrilado desde niño para destinos ocupacionales sobre los cuales él no tiene absolutamente ninguna capacidad de toma de decisiones. En ese sentido, a mí me parece que no es ético, desde el punto de vista pedagógico, la articulación prematura con el SENA, ni con ninguna institución técnica y tecnológica. No es ético que a 15 años haya esa inserción curricular y que le estén diciendo que entonces, como tú eres niño pobre, entonces tu única posibilidad es, mira, aquí tenemos los programas del SENA y te ofrecemos lo que yo llamo la ilusión de la cadena de la formación. Bueno, gracias. Tengo que estas cosas hay que decirlas porque es que nos hemos callado demasiado en este país aceptando una serie de políticas educativas. El otro objetivo de la educación media es que en esa media expandida el estudiante pueda definir eso que al secretario Jesús ha hablado, de que haya un proyecto de vida del estudiante. En ese sentido, nos parece que es importante la expansión de la escolaridad. Y luego, evidentemente, esto, que luego voy a acercar un poco más, la educación media, aquí tenemos un problema muy importante en Colombia, y es que hemos definido la calidad de la educación por los puntajes del examen de Estado. Y es hora de que cuestionemos radicalmente el examen de Estado. Todos los demás saberes que no están en el examen de Estado son invisibles. ¿Dónde queda la educación artística? ¿Dónde queda la educación deportiva? ¿Dónde queda el conocimiento del cuerpo? ¿Dónde quedan otras áreas de conocimiento? Bueno, pero es que además el examen de Estado no está diseñado para estimular y medir competencias genéricas. El examen de Estado, allí no hay posibilidad de demostrar la conceptualización, ni la capacidad de abstracción, ni la capacidad de síntesis, que son, yo digo, esos son elementos fundamentales para el resto de la vida. Una vida en la que vamos a estar trabajando por lo menos 30 o 40 años. Ese es otro argumento muy poderoso para decir, si lo que nos espera es 30 o 40 años de trabajo, necesitamos que el estudiante cuando salga de la media no esté, digamos, tenga el desarrollo más amplio de competencias genéricas para que pueda moverse en un mundo absolutamente cambiante y imprevisible. En esos 30 o 40 años de vida, el estudiante va a estar enfrentado, el futuro egresado va a estar enfrentado a gran cantidad de cambios sociales, ocupacionales, tecnológicos. Y mientras más específicas sean las competencias laborales, más obsoleto y más vulnerable el desempleo y el sobreempleo va a ser el egresado. En el mundo hoy se necesitan competencias genéricas que son las principales competencias laborales en el mundo de hoy. Otra razón para decir, las competencias laborales que dicen del SENA no sirven. No sirven en el mundo, para la vida futura. Son un complemento si acaso. Eso es verdad. Bueno,
Bueno, hay varias maneras de aumentar la escolaridad. Primero, limitando el acceso a una edad mínima de 6 años para que haya, digamos, una edad de egreso de 17 o 18 años. Pero eso implica todo este largo proceso de reforma de la Ley 115, artículo 11. O se puede empezar, como hay una iniciativa en la Secretaría de Educación, de añadir el grado 12 de manera, por ahora, libre, experimental, con el fin de empezar a lograr las metas educativas propias del nivel medio. Y bueno, una vez se logre, digamos, si es posible cambiar la Ley General de Educación, habría que cambiar entonces los diferentes niveles de básica primaria, básica secundaria, secundaria superior, etc. Pero digamos, añadir un grado 12 implicaría pues toda una estructura de reforma de la Ley 115, lo cual entonces, digamos, la iniciativa de la Secretaría de Educación es muy interesante, debemos de hacerlo de manera voluntaria, libre y experimental. Bueno, y esto me lleva a presentar unos problemas básicos de la educación media. Ya habíamos presentado el primero, con solo 9 años de educación básica mínima, significa que el resto, o sea, grados 10 y 11, en la mayoría de los municipios colombianos son privados, son privatizados. Son muy pocos los municipios donde hay subsidio para estudiar grados 10 y 11. Lo demás corresponde a las familias, lo cual evidentemente es un esquema de privatización total de la educación media. Pocos municipios logran subsidiar la educación media. Bueno, otro problema es que nos encontramos por lo menos a dos modelos sociales. Quiero enfatizar el término social de educación media. La de colegios privados y la de colegios que ustedes no son necesariamente de élite, sino que son colegios de clase media baja para arriba, y la que se propone para colegios públicos y con estudiantes de bajos ingresos. Para los pobres, la política es la articulación con el SENA, la articulación con institutos técnicos y tecnológicos, la mayoría privados, y este es otro punto, Colombia no tiene, el distrito no tiene un sistema público postsecundario de educación técnica, no lo tenemos, no hay nada. En Bogotá tenemos aproximadamente 90.000 egresados cada año de la media, 90.000 y más aproximadamente 100 y pico mil estudiantes que viven del resto de las regiones circunvecinas, para una demanda más o menos de 200.000 estudiantes cada año. Solamente hay 16.000 cupos en las instituciones públicas de Bogotá, y el 90 y pico % de esos cupos son para ser doctores, sí, para carreras largas de 5 años. Solamente hay 1.000 y pico cupos en la Facultad de Tecnologías de la Distrital, y para de contar. Lo cual significa de que Bogotá, durante los últimos 8 años, no fue capaz de crear un nuevo cupo digamos, un modelo de politécnicos distritales en las principales localidades, sino que sencillamente su política fue privatizar aún más la educación media mediante los convenios de articulación con los técnicos y tecnológicos privados y por la política de crédito educativo. Pero Bogotá no tiene un sistema público postsecundario de educación técnica. Comparemos esto con Medellín. Medellín tiene el Politécnico Isaza Cadavid, el Tecnológico Metropolitano. Ahora el proyecto Sinergia quiere el Tecnológico Metropolitano, el Pascual Bravo, el Colegio Mayor de Antioquia y el Tecnológico de Antioquia. Y entre las 4 o 5 instituciones públicas de Medellín, del municipio de Medellín, hay aproximadamente unos 35.000 cupos para todos los estudiantes de sectores pobres que quieran tener una educación pública de carácter técnico de Medellín. Es un ejemplo muy interesante, que nos sirve para compararnos en el sentido de que Bogotá no ha tenido la voluntad política, a pesar de que hace por lo menos 15 años tenemos una propuesta de que Bogotá tenga 8 o 9 politécnicos en las diferentes localidades de Ciudad Kenia, etcétera, muy vinculados con la distrital o no, eso es otro asunto de discusión, pero que se miren, digamos, como oferta pública postsecundaria de educación técnica. Imagínense si Bogotá tuviera
los 5, 6 u 8 politécnicos que están propuestos hace un tiempo, pues evidentemente sería la oferta pública postsecundaria que la juventud bogotana necesita para poder estudiar, digamos, carreras, en este caso técnicas, que puedan tener, digamos, un componente muy importante de calidad. Entonces, parte del problema es ese, no hay dónde estudiar. Un estudiante que sale de la media no tiene dónde estudiar, ¿no? La competencia en la Universidad Nacional es tenaz. Estamos recibiendo apenas el 7% de los aspirantes, pero en medicina es el 3% de los aspirantes, y en lenguas de ingeniería es el 4% de los aspirantes. Y la pregunta que se uno les hace, ¿y los otros 90 y pico dónde van? ¿Dónde van? ¿Cuál es su futuro? ¿Cuáles son sus opciones? Entonces Bogotá está en mora de tener una educación media de 12 años, 12 grados, y seguida, evidentemente, de un sistema postsecundario de educación técnica que Bogotá no ha querido financiar. Y no por falta de recursos. En las dos administraciones anteriores de la Secretaría de Educación, el presupuesto conjunto era más o menos de 17 billones de pesos, y con eso se hubieran podido crear por lo menos 8 grandes politécnicos distritales vinculados con las grandes localidades de Bogotá. O sea, no era un problema económico, era un problema de concepción política de para qué sirve la educación y para qué sirve, digamos, el poder político en una Secretaría de Educación. Bueno, señalando el tema social, pues para mí es muy claro que ningún colegio de clase media para arriba, media baja para arriba, le interesa para nada la articulación con el SENA, ni con instituciones privadas técnicas y tecnológicas que tienen gravísimos problemas de calidad. Ahora tenemos pruebas que lo pueden demostrar. En las pruebas Saber Pro de competencias genéricas del 2011, que es muy importante que nos tengamos claramente en cuenta, hay grandes diferencias en los puntajes en competencias genéricas, que son las competencias que les sirven a uno para moverse en el futuro en el mundo laboral y ocupacional. Hay grandes diferencias entre los que están en las universidades, los que están en las instituciones técnicas y tecnológicas, en todas las 5 dimensiones: bilingüismo, competencias comunicativas, capacidad de comprensión de lectura, capacidad de competencias comunicativas, capacidad de síntesis y análisis. Entonces uno se pregunta, ¿cuál es este cuento que nos han echado de que si un instituto tiene registro calificado, que es decir, el primer nivel de condiciones mínimas de funcionamiento, eso implica calidad de la educación? Para nada. Los resultados de Saber Pro son absolutamente contundentes. Los estudiantes egresados de los técnicos tecnológicos no son personas calificadas para el mundo contemporáneo, no son bilingües. Entonces uno pregunta, ¿técnicos que no son bilingües en el mundo de hoy? Eso es un despropósito, eso es imposible. Técnicos que no tienen competencias comunicativas, que no tienen capacidad de análisis, que no tienen capacidad de comprensión de lectura, ¿qué tipo de técnico es eso? O sea, ¿qué modelo nos están vendiendo de técnico supremamente incompetente en esas dimensiones que son fundamentales en esos 30, 40 años futuros de desarrollo laboral? O sea, lo que estamos viendo en el mundo, por eso decía la señora Escena hace poco, el problema del desempleo juvenil es gravísimo en todo el mundo, y gran parte del desempleo juvenil recae en aquellos estudiantes que, habiendo tenido una formación técnica con competencias laborales específicas, cuando el mundo laboral cambió, cuando las ocupaciones cambiaron, cuando la tecnología cambió, pues se quedaron evidentemente sin posibilidades de moverse, sin posibilidades de adaptación, sin posibilidades de aprendizaje continuo, sin posibilidades de recalificación. Porque en el mundo de la técnica y la tecnología, lo que es fundamental es que cada tanto tiempo hay necesidad de reaprendizaje, recalificación, porque todo está cambiando, todo está cambiando. Y ustedes son, pues, evidentemente, son usuarios y víctimas del cambio tecnológico fundamental en todas las dimensiones de la vida. Bueno, yo me pregunto, y esto es una provocación, yo me pregunto... Yo me pregunto si los hijos de los funcionarios públicos, ¿sí?, están en programas de articulación.
No. Bueno, quiero señalar aquí entonces algo que me parece muy importante. Ya he señalado cómo se genera, digamos, una política pública segmentada que diferencia radicalmente entre la media para unos y la media para otros, lo cual no debería existir en una sociedad democrática o que pretende ser democrática. Quiero centrarme sobre el tema de articulación. Dado un concepto supremamente pobre y limitado de articulación. La articulación debe ser entre los dos niveles, ¿no? Dos niveles y con todas las instituciones. ¿Sí? Articulación es que la media se articule con la superior en términos de todo lo que tiene que ver con colaboración, formación de docentes, capacitación de docentes, enriquecimiento de la educación ofrecida. Pero aquí lo que hemos hecho fundamentalmente es definir la articulación como un matrimonio monogámico entre un colegio y una institución. Eso es una articulación, eso es un negocio. Eso no es articulación. La articulación es mucho más. La media necesita evidentemente enriquecerse de las experiencias de la educación superior, pero en toda la educación superior. ¿Sí? Las universidades, por ejemplo, tenemos muchas potencialidades para la capacitación de docentes, la formación de docentes. Eso sería, por ejemplo, un componente súper importante de la articulación entre los niveles. Pero aquí se define la articulación como una estrategia para captar matrícula de la media a los colegios, ¿no? Con los cuales, a las instituciones con las cuales tengo la articulación. Entonces, además de ese concepto limitado y pobre de articulación que excluye a las universidades grandes, excluye al sistema de educación superior y lo limita únicamente a las pocas instituciones que les conviene ese tipo de articulación para captar matrícula. O sea, es un sistema interesado, que le interesa únicamente a las instituciones privadas que además necesitan ese convenio y esos subsidios y esas pocas matrículas, además son muy pocas. El estudio que presentó la doctora Claudia Mena Díaz ayer muestra cómo, en términos de evaluación de la articulación en Bogotá, los resultados son muy pobres, en términos del número de estudiantes que efectivamente pasan de la media pública a la institución privada. Son muy pocos. Por tanto, desde el punto de vista, la articulación es un fracaso. Ojalá estuviera el secretario. Sigamos hablando entonces del tema de la media que queremos, de la media que se requiere. Y quería plantear, digamos, esta metáfora del puente, porque nos parece que la media es supremamente importante. Es el puente entre la vida escolar y la vida real. Y la vida real es supremamente rica, cambiante, ofrece una gran cantidad de posibilidades. La vida real no es únicamente la cultura de barrio, la vida real puede, si el estudiante conoce la ciudad y conociera el contexto, tendrían muchos más enriquecimientos en términos de sus decisiones de proyecto de vida y de sus decisiones de futuros trabajos o futuras ofertas de formación. Es el puente entre el colegio y el trabajo o la educación superior, entre lo aprendido y lo que se requiere en la vida cotidiana, entre el proyecto de vida que está basado en expectativas, sueños, ilusiones, ¿no? Y las limitaciones reales de estudio, de trabajo, de oportunidades de formación, entre lo que la sociedad espera y lo que la escuela entrega. Y lo último me parece muy importante: la educación media es el último nivel de formación formal para muchos de los futuros ciudadanos. Para muchos de los futuros ciudadanos es la última oportunidad de formación y por tanto a esa formación hay que metérsela toda. Hay que meterle la formación para la ciudadanía, hay que meterle el desarrollo de competencias genéricas que son distintas al examen de Estado, por favor. Ojo. Nuestra educación se ha empobrecido terriblemente por el examen de Estado, porque hemos descuidado, porque además sabemos perfectamente que muchos colegios se preparan para el examen de Estado y descuidan todo lo demás. Y lo demás es mucho más importante que el examen de Estado. En ese sentido, el examen de Estado puede ser un efecto perverso sobre la calidad de la educación que se ofrece en la media. Bueno, aquí hay un conjunto de tres funciones formativas básicas de la media. Me parece que, ya lo había mencionado, la primera es que todos los estudiantes, futuros ciudadanos, completen su formación,
Creo que todos los estudiantes, y esto es un problema de democracia, deben tener la misma oportunidad de desarrollo de sus capacidades intelectuales generales, ¿sí? Porque si no, si todos los estudiantes tienen las mismas oportunidades de ser igualmente competentes intelectualmente, pues entonces estamos creando sociedades absolutamente desiguales entre los intelectuales y los obreros, entre los intelectuales y los técnicos que no han podido, digamos, acceder a ese nivel de desarrollo intelectual importante. Y la tercera función, ya la he mencionado varias veces, es la media debe generar esas oportunidades de exploración, descubrimiento y desarrollo de intereses en una gran cantidad de campos, en la culinaria, en el deporte, en la música, en el cine, en lo físico deportivo, etcétera, etcétera, que le permitan al estudiante conocerse a sí mismo, conocer sus intereses, conocer sus capacidades para poder tomar decisiones importantes frente a la vida que nos espera. Bueno, por allá dijeron que no era cierto, que yo había dicho que las competencias intelectuales son las principales competencias laborales, pero eso es un tema de discusión. En el mundo moderno, si no se tienen competencias intelectuales generales y solamente competencias laborales específicas, la persona está sujeta a la obsolescencia, al subempleo, al desempleo y digamos es laboralmente supremamente vulnerable, porque pues evidentemente lo que estamos buscando en la sociedad de hoy es, o sea, una persona en una empresa o en una pequeña empresa o en su, ¿no? Hacia el futuro necesita capacidades de planeación, capacidades de previsión del contexto, capacidad de leer los cambios en la economía, capacidad de conceptualización, de síntesis, de aprendizaje continuo, de solución de problemas. Y esas son, digamos, competencias complejas que se adquieren en el sistema educativo general y que no han sido nunca el objeto de formación en instituciones de formación profesional. Bueno, aquí me parece, yo aquí tomo una posición muy clara. Me parece que no es posible la especialización temprana. Me parece que eso no es éticamente válido, ¿no? No queremos para nuestros hijos que alguien a los 15 años le diga: mi hijo, es que usted tiene que ser técnico de este nivel, ¿no? Entonces, ¿por qué sí lo proponemos para otros? Bueno, me parece que esto pertenece a toda una tradición educativa internacional donde está cuestionado radicalmente el encarrilamiento, o lo que se llama el tracking o el streaming, que es muy común en muchos países, en otros está en vías de extinción, y que genera pues lo que en Colombia tenemos en este momento, que es niños que desde muy temprana edad los están encaminando hacia opciones laborales, ocupacionales, sobre las cuales no tienen la menor oportunidad de tomar una decisión competente. Bueno, parece que la media debe, en lugar de cerrar prematuramente las opciones, la función de la media es abrir, enriquecer, diversificar y fomentar intereses justamente para la construcción de este proyecto de vida del estudiante. Bueno, hablemos un poquitico del tema de la formación profesional, de la media, que ha sido pues un tema recurrente. Hay por lo menos dos grandes modelos en el mundo. En algunos países, la secundaria superior no se interesa para nada en la formación laboral de los jóvenes, mucho menos a edades tempranas. Ese es el modelo norteamericano, el modelo de muchas sociedades del mundo, donde la formación profesional es nivel postsecundaria, ¿no? Ese es, por ejemplo, el modelo muy importante de los Estados Unidos, de Canadá, de Japón, Corea, etcétera, donde los community colleges, que es el modelo de los politécnicos estatales que estamos proponiendo, los community colleges son postsecundarios. Allí acceden los estudiantes que, habiendo salido de la secundaria, les interesa tener una formación técnica. Ahora, el community college es muy interesante porque le permite al estudiante que quisiera continuar estudios universitarios posteriormente a una formación técnica, le permite tomar créditos académicos, todo está perfectamente regulado para poder, digamos, promoverse, si así lo desean. Bueno, entonces, eso ha sido muy interesante porque en el contexto norteamericano, en este momento, aproximadamente el 58% de los estudiantes que están en los colleges de 4 años o universidades provienen
de los community colleges. O sea, son un mecanismo muy importante, uno, de formación técnica, dos, de promoción social para muchos jóvenes que quisieron estudiar diseño gráfico, pero además tenían intereses muy importantes por poder continuar estudios superiores, entonces tomaron unos créditos académicos que les permitieron posteriormente continuar estudios en las universidades tradicionales. Bueno, en esos países la formación técnica profesional se traslada a la secundaria, a la postsecundaria, que Colombia no tiene. ¿Okay? Quiero subrayar eso. Nosotros no tenemos educación técnica pública postsecundaria, no la tenemos. Bueno, y me parece que ahí reside, o sea, como no tenemos, y hay necesidad de que los jóvenes tengan formación laboral, entonces acudimos al SENA y acudimos a estas instituciones privadas técnicas y tecnológicas para que nos resuelvan el problema, cuando la causa del problema es otra. La causa es que no tenemos una oferta postsecundaria en todo el país pública de educación técnica de calidad. No la tenemos. No solamente no la tenemos, sino que en los últimos 20 años, 22 años de vigencia de la Ley 30, y esto ya está analizado en otros documentos, estas pocas instituciones técnicas públicas, que son solamente 9 en el país y 5 tecnológicas en el país, han sido totalmente desfinanciadas por el Estado. Totalmente desfinanciadas. Inclusive, encontramos, ahora que hemos estado hablando sobre la reforma de la ley 30, nos encontramos con instituciones técnicas públicas en Bucaramanga que se financian de manera privada, ¿no?, por las matrículas de los estudiantes, siendo por instituciones públicas. El Estado se olvidó de ellas. Bueno, y aquí reside parte del problema fundamental. Colombia, y hay que aterrizar en esto, Colombia es de los países que menos gasta en relación al PIB en educación superior. Estamos gastando 0.4% del PIB. Y aquí las colegas argentinas, me dan la razón, Argentina está gastando el 1.5% del PIB en educación superior. Brasil ya superó el 1.5% del PIB y por tanto, evidentemente, la torta es mucho mayor, ¿sí? Aquí nos peleamos la torta entre 3 o 4 universidades públicas grandes, la Nacional, Bacha, Antioquia y otra, ¿sí? Y las demás, como son técnicas tecnológicas, entonces no tenemos un sistema, y eso es culpa del Estado, pero también es culpa del municipio, del distrito. ¿Por qué Medellín sí tiene un sistema público de educación técnica postsecundaria conformado por 5 instituciones? ¿Por qué Medellín sí puede? ¿Por qué Medellín sí lo tiene? ¿Y por qué Bogotá no lo tiene? Bueno, ese era el primer modelo. Hay otros modelos. En otros modelos hay todo tipo de canales, tracks, etcétera, para que los estudiantes, unos vayan a la universidad, otros se formen como técnicos, etcétera, etcétera. Ese es el modelo alemán. Pero este modelo, en toda la literatura internacional, cada vez demuestra una cantidad de problemas. Primero que todo, que todos los estudiantes que entran a los canales técnicos, pues son todos los hijos de los emigrantes, los hijos de los obreros, los hijos de Alemania Oriental, y los estudiantes que ingresan a la élite son siempre los estudiantes, sus padres son todos intelectuales y profesionales. Bueno, sí, ya acabo. Sí, no acabo. Bueno, pero además esto tiene otra implicación muy importante. Si tenemos un sistema educativo con diferentes tipos de educación para las diferentes poblaciones, o diferentes clases sociales o grupos socioeconómicos, en términos, digamos, de los estudios internacionales de PISA, lo que se está viendo es una cosa muy interesante. Países como Finlandia, que le ofrecen a todos los estudiantes la misma calidad de la educación, sin diferenciarlos entre académica y técnica, Finlandia demuestra que el 98% de sus estudiantes está alrededor del promedio de los puntajes. Extraordinario logro democrático. El 98% de los estudiantes de Finlandia tienen la misma calidad de la educación. En cambio, los otros países como Alemania tienen una élite, una pequeña élite, que tiene los mejores puntajes del mundo, y luego una gran dispersión con relación al promedio de los puntajes, lo cual genera, evidentemente, sociedades supremamente desiguales intelectualmente y por tanto desiguales desde el punto de vista laboral, ocupacional y su desempeño en los 30 o 40 años de su vida productiva.
aquí quiero volver a reforzar el tema de la asignación temprana e inmadura a determinados campos ocupacionales y mi rechazo, digamos, de perspectiva ética y pedagógica a ese tipo de intervenciones, lo cual, quiero volverlo a resaltar, surge de nuevo el sesgo social de la política. Como aquí se trata de organizar la política pública, entonces una conclusión es que la política pública de educación en este distrito tiene un sesgo social absolutamente claro. Se recomienda la media técnica de articulación con escena y con las otras instituciones para los jóvenes pobres, aunque sean todavía niños en formación, mientras el resto de la población busca para sus hijos la mejor educación general posible. Bueno, entonces digamos, frente al tema de la formación técnica hay varias oportunidades. Primero, la creación de un sistema postsecundario que Bogotá no tiene. Pero hay otras opciones. En un estudio que hicimos hace algunos años encontramos que en Bogotá encontramos colegios académicos interesados en dar a sus estudiantes la mejor educación general, pero que como eran, digamos, de estratos bajos, necesitaban también dar a sus jóvenes herramientas, competencias laborales. Entonces lo hacían en horarios posteriores a la jornada escolar, ¿sí? Esquemas de complementación, no de reemplazo, entre la educación general y la formación profesional. Bueno, esta es una manera de manejar el dilema de cómo los estudiantes de sectores populares requieren una muy buena educación académica y también una formación profesional que no tiene por qué incidir en la calidad de la formación general. Entonces, para eso, en muchas partes del mundo se implementan los esquemas de complementación entre la general y la formación profesional, que pueden tener lugar los viernes por la tarde, los sábados, con la jornada. A los domingos. Bueno. Y quisiera, ya para cerrar, únicamente decir dos cosas importantes. Otro aspecto que me parece muy importante de la media es la siguiente. Muchos de nuestros estudiantes, la mayoría de los estudiantes, como ya lo he dicho al principio, vienen de cultura de barrio, ¿sí? De muy bajo nivel de capital cultural, y eso incide a lo largo de la vida en sus capacidades cognitivas, en su capacidad de aprendizaje, en sus competencias laborales, en la manera como ven el mundo, como ven las profesiones, los campos de conocimiento, etcétera, etcétera. Entonces nos parece que es muy importante que en los colegios se haga digamos, un esfuerzo muy importante de compensar este bajo nivel cultural de los estudiantes, y voy a pasar directamente a cómo se podría plantear. Bueno, nosotros esto lo planteamos para la Secretaría de Educación hace unos 2 o 3 años. Nos parece, por ejemplo, que grupos de colegios en una localidad, por eso ya supera al colegio como unidad de análisis, grupos de colegios pueden ofrecer un conjunto de electivas que sean de enriquecimiento cultural, como por ejemplo cine, historia del arte, historia de la música, historia del rock, culinaria, diseño gráfico, desarrollo de páginas web, culinaria y gastronomía, fotografía digital, teatro, danza, pintura, escultura, música, robótica, ecoturismo, software, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto no es curricular, esto es extracurricular, pero ayudaría muchísimo a que el estudiante salga de su cultura localizada, provinciana, pobrísima desde el punto de vista cultural e intelectual, y se enriquezca, ¿no? Y eso sería, digamos, uno de los objetivos fundamentales de la educación media. El objetivo es ampliar y enriquecer el capital cultural. La segunda propuesta tiene mucho que ver con lo que la Secretaría está moviendo, y es la necesidad de generar campos de profundización en las diferentes áreas de conocimiento, pero nos parece que esos campos de profundización implican también romper la lógica de que sea cada colegio el que ofrezca áreas de profundización. Puede haber nodos de colegios, donde haya colegios que puedan ofrecer un nodo sobre humanidades, el otro sobre economía y administración, el otro sobre matemáticas y naturales, y esos nodos, o esas redes de colegios a nivel, digamos, georreferenciados, pueden, digamos, ser muy importantes en términos de una transformación curricular muy importante de la media. Bueno, y ya para acabar,
Yo creo que, digamos, como mi tarea era argumentar la necesidad de expansión de la escolaridad, me parece que expandirla a 12 grados permite lograr estos objetivos tan importantes de la media que acabo de plantear. Pero además eso implicaría que los estudiantes salgan a la media con mayor grado de madurez intelectual, personal, que le permita en un ingreso mínimo de 17 años ingresar, digamos, directamente ya sea al mundo del trabajo o a la educación superior. Y además el otro objetivo es que acabemos de una vez con esta anomalía de que tenemos la educación más corta de los países vecinos o de los países que conocemos. Y bueno, acabo con la primera diapositiva. Me parece que esas son las dos razones por las cuales es importante, me parece muy significativo este incentivo de la Secretaría de Educación de implementar el grado 12, así sea de manera voluntaria, experimental, pero me parece que es un paso muy avanzado que puede generar un aprendizaje para el resto del país, porque cuando uno habla de este tipo de temas de grado 12 en el Ministerio de Educación, inmediatamente dicen, uy, pero es que eso cuesta mucha plata. Evidentemente, ahí se cierra la discusión. Y resulta que el problema de la plata es un problema de voluntad política, porque como solamente invertimos el 3.5% del PIB en educación, en lugar del 7% del PIB, cualquier innovación de este tipo resulta muy costosa para nuestros tomadores de decisiones. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, profesor Víctor Manuel. Gracias.